Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa sin tren de su directiva de la ciudad de Pereira, como cada 8 días con un recuento de las diversas actividades de lo que viene sucediendo a nivel nacional. Entonces vamos a iniciar con el Minuto Sindical, donde Juan Carlos Cardona nos trae un tema de alguna problemática que viene sucediendo a nivel nacional. Bueno, hay que decir que esto no es raro, no lo esperábamos, lo habíamos anunciado en la campaña electoral. Es la realidad que estamos viviendo los colombianos y sobre todo el pueblo, quien es el que más ha sufrido y ha sido impactado con estas reformas producto del neoliberalismo y de los modelos económicos que nos han impuesto. Esto es articulado, vean, así como el ministro hoy sale a decir que hay que regular la protesta social, ya lo ha dicho varias veces, pero además ya está diciendo que hay que regularla porque está siendo auspiciada por grupos al margen de la ley. Pero además también sacan al ministro Carrasquilla diciendo que entonces hay que hacer reformas con más impuestos para los pobres y reducir los impuestos a los ricos, y ya el anuncio que hacen de que entonces ya hay que acabar con los subsidios de las tarifas de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. ¿Articulado por qué? Porque es lo que se ve de este gobierno, un gobierno que va a implantar reformas que el modelo neoliberal le exige, que se la exigen los organismos internacionales, hoy la OCDE, que es la que está imponiendo, y reformas que van a lesionar al pueblo realmente, porque los sectores de industriales, los sectores de los dueños de los grupos económicos, los dueños de producción, pues no van a ser afectados, y lo que van a hacer es reducir los impuestos y que los impuestos los paguemos los trabajadores y el pueblo en general. Lo que quieren es no permitir, constreñir y además de eso lesionar la posibilidad de la protesta social. Aquí hay llamados al pueblo en general. Tenemos una oportunidad. La oportunidad es, o en las calles salimos a reivindicar nuestros derechos, o permitimos sentados en nuestra comodidad, en nuestros recintos y en nuestros discursos de solidaridad y de amistad y de diálogo social, y el gobierno entonces nos va a asumir en la mendicidad. Y podemos llegar a la crisis que vivió Argentina con el corralito financiero, ¿sí? O a la crisis que han llegado otros países, como Chile en su momento, o podemos sufrir las crisis de países latinoamericanos y el pueblo seguirá adormecido, y cuando despertemos va a ser tarde. El momento es hoy, en las calles, exigiendo, reivindicando derechos, no permitiendo que nos sigan aplastando. Cuando nos llamen y nos convoquen, salgamos, así como salen, nos ponemos la camiseta de la selección cuando está jugando, cuando nos sentamos a ver las competencias ciclísticas, apoyando, pues salgamos a apoyar la protesta social y a reivindicar derechos en las calles. Es hora pues de dejar la comodidad y la resignación, y yo creo que estamos en el momento oportuno. Llamar al movimiento sindical, popular, social del departamento, pero del país, a la conciencia de clase de nuestros trabajadores, a esos trabajadores que nos exigen que qué estamos haciendo, no, qué vamos a hacer todos juntos para que no nos sigan aplastando. Ese es el mensaje, es la hora, es el momento. Las organizaciones tenemos que abanderarnos de iniciar procesos de movilización contra todo este tipo de reformas, pero los trabajadores del pueblo tienen que acompañarlas. Podemos hacerlo, es el momento oportuno, tenemos la disposición y esperamos contar pues con el apoyo de aquellos quienes dicen no queremos más, no queremos que nos sigan lesionando, no se burlen más de nosotros. Y bueno, Carrasquilla, ministro, renuncie si es decente, renuncie si le queda algo de dignidad y decencia, porque el mensaje es muy claro, un gobierno sí, que está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en sus promesas de campaña, un gobierno que va a garantizar los intereses de los ricos de este país, y no solamente de los ricos, de la burguesía y de la mafia de este país, un gobierno que no tiene ningún reparo en quitarle derecho a los trabajadores del pueblo, y el pueblo sigue diciendo que ese es el gobierno que nos merecemos. No creo que sea justo, y bueno, esperemos qué pasa. Por lo menos algún sector del clasismo, al interior del sindicalismo, del movimiento popular y social, que queremos salir a la calle. Esperamos que aquel sector que no es tan clasista, pero que en el discurso habla de cero corrupción y de más derechos por el pueblo, salga también y convenzamos a nuestros afiliados, militantes, amigos, cercanos, a que salgamos todos a defender nuestros derechos.
Bueno, televidentes, esta semana para Enfoque Semanal, nuestra invitada Jenny Taborda. Jenny, bienvenida al programa. Cuéntenos por qué viene pasando Sintras hoy estos días y qué actividades vienen realizando. Bueno, realmente muchas gracias por estar siempre, no en estas, sino todas las ocasiones que hemos tenido pues como estas dificultades. Hoy estamos acá porque tenemos un llamado a nivel nacional de la presidenta Olinda García, ya que saben que las madres comunitarias aún no venimos con esta lucha pues de muchos años, que es lo de la pensión digna. La Corte Constitucional nuevamente vuelve al fallo en contra de las madres comunitarias y no quiere sostener su primer fallo, que fue la T480, donde daba la pensión a las madres comunitarias. ¿Por qué estamos reunidas hoy en cada subdirectiva de todo a nivel nacional? Porque es indignante ver a las madres comunitarias cómo les toca trabajar desde su parte de salud en silla de ruedas, con muletas, con bastones, medicadas, a veces en condiciones inhumanas, o sea, no hay cómo brindarle una excelente atención a los niños, pero tampoco ellas pueden decir voy a renunciar, porque si renuncian estarían renunciando al derecho a ser madre comunitaria y a antigüedad también laboral. Bueno, Jenny, hemos escuchado que hubo algunas problemáticas relativas como a una campaña de desprestigio que se le realizó en la ciudad de Pereira. No sé, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Sí, total, en ese momento nos duele mucho porque a veces cogen y globalizan a todos los hogares comunitarios como si fueran uno, pero es que como el Estado y Bienestar Familiar no ha querido reconocer que los hogares comunitarios hacemos parte de ellos, entonces lo que hacen es involucrarnos con todos los hogares que hay de garaje o los que son informales, y resulta que nosotras sí tenemos supervisión diaria. Pertenecemos al Instituto de Bienestar Familiar, trabajamos con niños de primera infancia de 2 a 5 años y tenemos mucha vigilancia porque está Secretaría de Salud, está Bienestar Familiar, está la cooperativa que es la que nos da el trabajo, y aparte de eso el Estado manda a hacer estándar, que es mandan de gente de Bogotá a supervisar si los alimentos, si el lugar o todo el plantel, digámoslo, de trabajo está laborando. Nosotros tenemos mucha supervisión laboral, entonces nos duele porque los papitos usuarios hacen los comentarios y dicen, no, entonces yo ya no voy a mandar a mi hijo a ese hogar porque temo de que mi hijo o venga fracturado, o la profesora lo deje caer, o no haya la supervisión suficiente para que se encarguen de 13 niños, cuando hemos venido haciendo una labor limpia, dedicada a nuestros niños y que los queremos como si fueran nuestros hijos. Nunca vamos a permitir que a nuestros niños les pase algo, y jamás ha salido de un hogar comunitario que haya un maltrato, digámoslo pues ya así, de esa forma en que salió con la compañera, que la desconozco totalmente. Bueno, Jenny, una pregunta puntual. ¿Hay miedo de parte de las compañeras a represalias que vienen aquí? Obviamente tienen permiso sindical, pero ¿qué se les ha dicho a ellas? Bueno, realmente en ese momento siempre hemos tenido una salida bien en cuanto a las empresas, pero hoy tuvimos una dificultad con la empresa de Coaso Bien, acá en Dos Quebradas, que resulta que está amenazando a las madres comunitarias porque dice que debemos de pasarle un listado cuando lo pide en forma informal, no lo pide por forma escrita, y no utiliza el mecanismo de comunicarse directamente con la entidad, que es una entidad seria. Lo haces a través de ellas por medio de chat, de mensajes, para poder a ellas presionarlas y hacer que se desmovilicen y vengan a apoyar este tipo de paros, que es un plantón, pero es un plantón, es calmado, es un llamado a la solidaridad, al acompañamiento y a un trabajo en grupo. Definitivamente llamo a todas las madres comunitarias, llámese en CDI, madres sustitutas, madres comunitarias, mamitas de family, a que no tengan miedo, a que hagan uso y derecho de ese poder sindical que tienen, de libre expresión y de poder hacer la protesta cuando hay cosas indebidas, como en este caso el no valorar el trabajo de las madres comunitarias. Bueno, Jenny, usted, muchísimas gracias por estas palabras. También continuamos con algunas de sus compañeras que lamentablemente viene el flagelo de que están mal de salud, ya tienen edad avanzada. Me parece perfecto de que todas las personas conozcan de boca de ellas y que conozcan sus historias íntimas, pero que lamentablemente toca así. Hay que expresarlo y mostrarlo para que vean que los documentos son reales y que esto no es ni que un montaje, ni que nos lo estamos inventando, ni que esto no pasa como dice el Estado. Está pasando y es la salud de personas y jugando con la vida de un ser humano. Bueno, continuamos con más Enfoque Semanal. Muy buenas tardes, mi nombre es Noemí Ruth Pinzón, llevo 28 años laborando como madre comunitaria. Pues en la verdad que yo le pido al Estado es que se ponga la mano en el corazón y nos valore nuestros servicios como madres comunitarias, porque verdad hemos entregado la mitad de nuestras vidas, la salud, todo se nos ha quedado en este programa y no hemos tenido como una respuesta de que sí nos van a pensionar. Nosotros necesitamos la pensión porque con ese amor que hacemos el trabajo
También esperamos que nos renumeren ese derecho de la pensión para nosotras como madres comunitarias, ya que las enfermedades no faltan. Yo me mantengo muy enferma, tengo problemas de visión, tengo problemas de mi estómago, o sea, el hígado, tengo problemas de articulaciones porque tengo mucho artrosis y de todas maneras muchas veces que uno no saca el tiempo, que porque no puede dejar el programa tirado, o no puede, que porque si se enfermó a medianoche no puede irse porque al otro día quién recibe los niños. Entonces eso es difícil, uno estar en esta situación. Yo espero y a Dios le pido que se pongan la mano en el corazón y piensen que ellos también tuvieron sus mamás y fueron niños y también necesitaron de que los cuidaran. Entonces, a veces, hoy en día, eso es lo que debemos de mirar, no mirar para atrás, mirar para adelante, que es lo que está sucediendo con el programa en bienestar familiar y la constitución el Estado. Mientras Colombia se entera de los bonos de agua, el ministro de Hacienda Carrasquilla, que a través de créditos desfavorables para la construcción de acueductos, endeudaron a más de 170 municipios, Cali no se queda por fuera de las estrategias financieras del ministro Carrasquilla. Fueron créditos que, si bien se hicieron a nombre en Cali como garante de la nación, eran para construir unas obras de infraestructura de servicios públicos cuya responsabilidad era por parte de la nación. Los pagos los hizo la nación y ahora a lo que nos vemos abocados es que la nación le está cobrando esos pagos que hizo, pero no solamente esos pagos, sino que adicionalmente una tasa de interés que ya está contenida dentro del capital. Hoy la deuda de Encali con la nación, que llega a los 1.8 billones que pagan todos los caleños, inició a pagarse en el 2004 con el convenio de ajuste financiero y laboral. Crédito diseñado por el actual ministro Carrasquilla con altos intereses para una empresa pública que hacen impagable la deuda. El actual ministro de Hacienda y Crédito Público en el 2004 era el ministro de la misma cartera del presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue en esa época cuando se impuso a Empresas Municipales de Cali el convenio de ajuste operativo, financiero y laboral. Y en este documento lo que se estableció fue una tasa de interés que llevó al crecimiento exponencial de la deuda de Encali con la nación. Es decir, se estableció que trimestralmente se iba a liquidar una tasa de interés correspondiente al IPC y que ese valor se iba a capitalizar. Esto conllevó a que la deuda creciera hasta el 31 de diciembre del 2015 a 1.119.000 millones de pesos. En el 2004, siendo el ministro Carrasquilla ministro de Hacienda del gobierno Uribe, la nación pagó a organismos internacionales 400.000 millones por obras realizadas en Cali. El mismo Carrasquilla diseñó el crédito con la capitalización de los intereses, lo que generó un incremento exponencial de la deuda, llegando al 2016 a 1.119.000 millones de pesos. 400.000 millones fue lo que efectivamente la nación le pagó a estos créditos internacionales. Sin embargo, producto de esa tasa de interés que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le impuso en Cali, la deuda llegó hasta 1.119.000 millones de pesos. Desde el 2004 hasta el 2016 se capitalizaron intereses por más de 700.000 millones de pesos, producto de una imposición del gobierno nacional con Encali, deuda que hoy afecta a las empresas municipales de Cali. Que hoy la nación le cobra en Cali, hay los intereses impuestos por Carrasquilla y después ahora los intereses impuestos del gobierno anterior de Santos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su momento el señor Mauricio Cárdenas. Hoy la nación le cobra en Cali 1.800.000 millones de pesos. Bueno, televidentes, esta semana estamos con David Aronas para hablar un poco sobre la problemática que viene pasando la ciudad de Pereira, puntualmente cerca de Puerto Caldas. David, bienvenido al programa, cuéntenos qué es lo que viene ocurriendo. Bueno, el tema es básicamente en San Isidro. San Isidro, pues una extensión de carretera que tiene aproximadamente 4 o 5 kilómetros,
Y en este momento pues el problema principal que tienen es de vivienda. Existen unas 700, 800 familias más o menos que pues viven en esta vereda ya hace aproximadamente unos 50 o 60 o 70 años, según el abuelo con el que uno hable. Y eh, han venido creciendo sus familias, o sea, sus generaciones, ya van como 3 o 4 generaciones más, que han llegado y que siguen viviendo en estas mismas casas. Entonces no es raro que en una casa vivan aproximadamente 4 o 5 familias. Entonces estas familias pues obviamente sin alcantarillado, sin una buena agua tampoco, sin carretera, sin infraestructura en sus escuelas, pues han decidido por su propia voluntad, por su propia cuenta, teniendo en cuenta lógicamente sus necesidades, apropiarse o más bien hacer lo que hicieron sus abuelos hace esos 50, 60 o 70 años, que es apropiarse de unos terrenos para poder construir sus casas. Por allí pasaba antes el ferrocarril. ¿Esto tiene alguna complicación o de pronto ha afectado el que no se les haya dado una solución a ellos, pues que no tengan el alcantarillado y otros servicios, de pronto proyectos o problemáticas adyacentes? Sí, el tren va a pasar por ahí. O sea, el proyecto está ya hace muchísimos años, pero pues esto no justifica realmente que las necesidades de la gente sean desviadas o que la necesidad de la gente más bien no sea tomada en cuenta, porque es evidente que existe una problemática gigante frente a la vivienda, donde pues como decía ahorita son muchísimas familias las que viven en una sola casa y pues el que por allí haya un proyecto, que por allí vaya a pasar nuevamente el tren, pues antes debería ser beneficioso para la comunidad y pues es realmente al contrario, esto no va a beneficiar en absolutamente O sea, que nada. podríamos decir que es prioritario mover a estas familias, pero pues por influencia de otras personas o porque simplemente si quieren hacerlos de la vista gorda, dejan este problema allí como que ellos solucionen como puedan. Exactamente, o sea, lo que se ha hecho hasta el momento fue escuchar la carta, escuchar la carta que creó Trenes de Occidente para la comunidad, que ellos solicitaban básicamente era que la comunidad se moviera de ahí y no daban ningún tipo de solución, pero pues desde la junta que se ha creado, que se ha ido construyendo de Puerto Resiste, se creó una carta, una contracarta, algo así, una respuesta a esa carta, y es que está bien, entendemos que esos terrenos son de ellos, entendemos que esos predios no son de la gente, pero que necesitamos una solución pronta para todas las familias que están en ese momento. Y otra petición que se había hecho era que si el ESMAD iba a llegar, que tuviesen al menos 12 horas para decirle a la gente, para decirle a la comunidad que pues desalojara del sitio, pero pues esto no se cumplió. O sea, que las cosas más lamentables en este caso es que vayan, castiguen a las personas que más necesitan ese espacio, pues obviamente no pueden vivir allí, los deben reubicar, pero tampoco les dan respuesta. Exacto, no les dan respuesta de nada, no les dicen, y hay que tener en cuenta que sí han habido soluciones, sí existen soluciones, pero pues ningún tipo, ni la administración municipal, ni tampoco la nacional ha querido tomar cartas en el asunto, porque la solución que vemos, o que se ve en este momento en esta zona, pues es que existen muchísimos terrenos que están en extinción de dominios, muchísimos, que estos terrenos pues le servirían a la comunidad para poder hacer un plan de vivienda o no sé, construir allí sus casas o bueno, en fin, no sé. Y otro que los dieron los mismos hacendados es que la gobernación les comprara a ellos entonces, no sé, 2, 3, 4 kilómetros de sus haciendas para allí hacer ese plan de vivienda, pero pues ninguna de estas soluciones se ha querido tomar. Siento que lo que se necesita realmente es brindar una solución desde lo jurídico, desde lo legal, pero pues si no brindan esa solución, aún nosotros poniendo de nuestra parte, pues va a ser un poco difícil que lleguemos a un acuerdo. Y realmente la gente quedó muy indignada con eso, y aún así siguen construyendo su sueño, realmente su sueño. Muchísimas gracias a usted por darnos un informe, usted que estaba allí de primera línea acompañándolos a ellos, pendiente de lo que no hace la administración, acompañar a estas poblaciones que realmente deben pues darles el bienestar.
Gracias por todo. A ustedes muchas gracias por estar publicitando esta situación. Bueno, continuamos con más información para Enfoque Semanal. Bueno, y en Enfoque Semanal estamos desde Torre Central en las votaciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y FECODE en compañía de Carlos Marín, el cual para esta semana no podría faltar en Enfoque Semanal un balance de lo que viene sucediendo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cordial saludo, Carlos. Bueno, un saludo para Enfoque Semanal y para las personas que lo ven y lo escuchan. Sí, pues es que hay que retroceder sobre todo en el tiempo, en la historia, cuando Carrasquilla fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Ya sabemos pues lo que hizo, siempre ha tenido presente y ha manifestado que el salario mínimo de los colombianos es inmensamente alto. Tienen la propuesta de reducirlo, de segmentarlo por regiones. Eso es una cosa, es una idea que ellos vienen haciendo carrera. Ahora que se hacen de nuevo al poder institucional, pues intentan sacarlo adelante. Recordemos que también en su momento eliminó la mesada 14 para los pensionados de Colombia, para la gente que gana menos dinero, y a renglón seguido se aumentó para él y para todos los altos funcionarios del Estado 2 mesadas más. Y ahora pues resulta el escándalo con los bonos de agua y con sus empresas offshore allá en Panamá. Y es un ministro de Hacienda que debe manejar los dineros públicos de la nación, pero que ha tenido las prácticas de evadirlas. No contento con eso, pues como ya lo hemos visto en los debates y es ya, diríamos, ampliamente conocido, a través de diferentes mecanismos financieros que él mismo estructuró para pignorar los recursos del agua potable en los municipios. Fundó posteriormente y se asoció con otras personas para hacer los préstamos con unas estructuraciones financieras similares a lo que fue el UPAC de los años 70, cuando Misael Pastrana lo hizo también para la vivienda. Entonces, Misael Pastrana en los años 70, asesorado por un ministro egresado de Harvard, por un asesor egresado de Harvard, pues estructuró el UPAC, y a través de eso los bancos, el gobierno y los bancos pues dieron créditos que nunca fueron capaces de pagar los deudores de vivienda, y muchos perdieron sus casas, ¿cierto? Sus apartamentos, entre más pagaban, más debían. Algo similar ocurre ahora con la estructuración financiera que se inventó Carrasquilla para que los municipios más pobres accedieran a créditos ignorando los ingresos futuros por concepto de agua. Y entre más pagan, más deben, ya conocemos varios casos. Pero el mismo ministro pues sí se asoció con otras personas, hizo los préstamos a los municipios, y entre más pagan los municipios, más ganan ellos, pero siempre les siguen endeudados. Entonces, puede uno ver claramente, y creo que es como la gran lección que la ciudadanía, los trabajadores, demás, debemos ver, y es que el presidente Duque dice: el que la hace la paga, pero no el círculo de ellos. Dice luchar contra la corrupción, pero tiene embajadores como Ordóñez en Estados Unidos, destituidos por corrupción. Está su ministra de gobierno también altamente cuestionada por diferentes situaciones, y Alberto Carrasquilla, que no es ningún santo, ninguna pera en dulce, también con sus prácticas que ellos defienden como éticas, pero a todas luces no lo son. Pues allí está, dictando cátedra de economía, dictando cátedra de ética y moral, cuando todas sus actuaciones le contradicen. La lección es: seguiremos creyendo en estas personas que dicen una cosa y hacen todo lo contrario. Carlos, pero no se supone que el ministro de Hacienda es el que debe velar por los intereses de los pueblos, de lo que sucede en nuestro país, y vemos que en vez de cuidar de ellos, antes se lo están llenando los propios bolsillos. Precisamente eso es lo contradictorio, y eso es lo que contradice el discurso del presidente Duque, de lucha contra la corrupción y de honestidad y claridad. Allí tiene varias personas en su gabinete, en su staff diplomático y demás, que contradicen todo su discurso. Seguimos creyendo en ellos. Carlos, ya para terminar, ¿usted cómo ve el día 21 de septiembre, votaciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y de FECODE? Bueno, desde nuestros procesos que están vinculados al Congreso de los Pueblos tenemos una mirada, y es que el sindicalismo en Colombia debe avanzar primero en las elecciones desde las bases, desde los municipios hasta las estructuras nacionales, con personas que tengan una claridad meridiana sobre cuál es la posición de los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras tienen y tenemos
unos intereses totalmente contrarios a los de las clases dominantes. Es así que las personas que lleguen allá, y esperamos que sean muy sensatos estos trabajadores y estas trabajadoras al elegir, esas dirigentes que lleguen en las regiones y en lo nacional, deben tener claro eso, porque deben dar la batalla contra los intereses de las clases dominantes, contra el gobierno actual, deben establecer relaciones de solidaridad y de fraternidad con los procesos sociales, el movimiento popular y demás. Ese es el sindicalismo que nosotros esperamos que llegue en la fecha de hoy a las diferentes instancias para que defienda los intereses de trabajadores y trabajadoras y los intereses del pueblo y no se alinee con los intereses de las clases dominantes. Bueno, Carlos, con usted, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Semanal. Finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos a través de nuestro fanpage Intraem de Subdirectiva Pereira los días miércoles, en donde hacemos a las 11 de la mañana un Facebook Live. Nos gustaría también invitarlo a que un día de estos nos acompañe en el Facebook Live los días miércoles a las 11 de la mañana a hablar algún tema. Uno de estos es importante. Seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Enfoque Semanal es Intraem de Subdirectiva Pereira. Nos vemos en 8 días con más Enfoque Semanal.